La bella historia de una mujer campesina llamada Ruth. Y ese es nuestro tema 4, una cita con el pariente redentor. Si dentro de una semana usted, mi hermano que está presente, tuviera una cita con el rey de España en su palacio, ¿cómo se prepararía usted para dicha cita? Sin duda que es un privilegio, es un gran honor estar ante el rey de España, Y estoy completamente seguro de que usted cuidaría cada mínimo detalle para que todo le saliera de la mejor manera, ¿o me equivoco? Es una gran oportunidad para usted. Porque ¿quién de ustedes se presentaría sucio, oliendo mal, y como buen mexicano, siempre llegando tarde? Yo creo que no. Veamos cómo le fue a Ruth con Boz, el pariente redentor. Leamos primeramente Ruth 2:23. Le invito a leer este versículo que dice así: Estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra, dice la palabra. Aquí se cierra el capítulo 2, y aquí tenemos una descripción muy bella que apunta o que nos habla acerca de una relación muy bonita entre Boz y Ruth. Tenemos una cosecha de cebada y de trigo, y como les comenté en la enseñanza previa, se necesitaba mínimo de 3 semanas y máximo de 6 semanas para cegar. Así que vemos a Boz y a Ruth interactuando todo este tiempo, periodo en el cual cultivaron una amistad muy bonita. Ahora, si vamos al capítulo 3, vamos a leer los primeros versículos. Dice así la palabra: Después le dijo su suegra: Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Vea cómo está procurando la suegra que le vaya bien a su nuera. Es un buen ejemplo para nuestros días. Versículo 2: ¿No es Boz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Versículo 6: Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿A quién le gustaría tener una nuera así de obediente? Muy obediente. ¿Qué características, qué rasgos tan hermosos vemos en esta mujer? Todo el pueblo de Judá, de Belén de Judá, casa de pan, todo el pueblo de ahí la conocía como mujer virtuosa. Allá va la mujer virtuosa. Vean esa mujer virtuosa. Mira, hermano, Noemí se dio cuenta que Boz estaba enamorado de Ruth, así que ella decidió hacerse cargo de la situación. Boz se enamoró de Ruth, pero no podía hacer nada, no podía declarársele, porque había otro hombre que estaba antes que él para ser el pariente redentor. De modo que Ruth ocupaba una posición muy singular. A ella le tocaba dar el primer paso. Algunos dicen que la Biblia es un libro de los hombres, pero permítame decirle que también es un libro de las mujeres. Ahora, según la ley mosaica, Ruth debía decirle a Boz que ella quería que él fuera su pariente redentor. Y esta ley se menciona en el libro de Deuteronomio,
Y es en base que en esta ley que Noemí le pide a Ruth que se ponga las pilas, que actúe. Ahora tenemos que entender dicha ley, porque tenía condiciones y costumbres de esa época que hoy no podemos entenderlo, que nos va a ser muy difícil, muy extraño. Veamos qué dice. Deuteronomio 25, versículo 5. Así dice la palabra. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Sin lugar a duda, para nosotros, esta es una de las leyes más extrañas que encontramos en la palabra. Ya vimos que la ley mencionaba el cuidado necesario para los pobres. ¿Recuerdan esa ley que vimos? Que dejaban caer mucho grano detrás para que los pobres fueran y recogieran todo ese grano. Era la manera en que el Señor tenía cuidado de los pobres. También vimos la ley que traía redención de una persona mediante un pariente redentor. Pero en esta ley vemos que una mujer viuda podía ser redimida por algún pariente cercano de su esposo. Cuando el esposo de una mujer moría, ella se encontraba en la posición de pedirle a su hermano, tío, primo, del esposo que fuera su pariente redentor. Es una ley extraña, como les he dicho. Pero veamos un ejemplo de cómo pudo haber funcionado esta ley. Resulta que hay una familia que vive en el país de Efraín. De ahí tenemos a los esposos que tienen 4 muchachos muy buenos y muy guapos. ¿Sí? Solo imagínense, ¿verdad? ¿Cómo se les imagina? Con ojos verdes como los niños. O como Saúl, bien altote. Impresionaba, pero Saúl, puras hojas, hermano. Puras hojas, pura apariencia, hueco por dentro, medio obedecía a Dios y a veces ni obedecía. Y cuando el Señor lo abandonó, ya Jehová no le contestaba y él tampoco estaba Samuel, se fue a consultar a una bruja. ¿Cómo cayó? Entonces a veces la apariencia no es lo más importante, ya se dan cuenta. Sino el corazón. David lo contrario, un hombre conforme al corazón de Dios, bueno, también era guapo, ¿verdad? Y era hermoso. Muchos rasgos de este joven David también buenos. Pero ahí están estos 4 jóvenes. Y resulta que uno de ellos sale un día, regresa un poco tarde y se pregunta a nosotros hermanos, pues ¿qué está haciendo nuestro hermano? ¿Por qué estaba llegando tarde? Y así consecutivamente. Porque no se daban cuenta de lo que hacían. Finalmente le piden una explicación. Y resulta que este hermano pues conoció a una muchacha muy bonita. Él les dice, conocí a una muchacha bien bonita. Y de repente ellos lo detienen, espera un momento, debiste haberlo consultado con nosotros primero, porque si algo te pasa, si llegas a morir, uno de nosotros tenemos que casarnos con ella. Y ella puede pedir que uno de nosotros sea su pariente redentor. Así funcionaba la ley. En el Evangelio de Mateo tenemos un ejemplo más claro de cómo funcionaba. Vamos a Mateo 22, 23, que era lo que les mencionaba al inicio de la enseñanza o previo. Aquel día vinieron a él los saduceos. Los saduceos, una secta, y los fariseos eran otro, grupos religiosos. De hecho, entre ellos no tenían
similitud en algunas enseñanzas, no creían lo mismo. Pero cuando se trataba de atacar a Jesús, se unían los dos, los saduceos y los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección, tampoco en los ángeles. Por lo que vamos a leer. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriera sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Vean lo que vamos a leer. Exactamente lo que leímos en esta ley en Deuteronomio. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y vea cómo se transfirió esa fe de ese Dios entre generaciones. De Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Así es como tenemos que transferir también nosotros nuestra fe en Dios a las generaciones. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Pues quisieron poner una trampa al Señor con eso, los saduceos. Y sacaron este versículo de Deuteronomio 28, en donde se habla de esa ley del pariente redentor. Esta ley del pariente redentor tenía serias implicaciones, como lo vamos a ver. Sigamos leyendo aquí en Deuteronomio 25, 6, versículo 7. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Este era el método que Dios usaba para proteger a las viudas y a sus hijos. Ella podía elegir a su pariente redentor, y si tal hombre no aceptaba, caía en deshonra, como lo vamos a ver. Versículo 8. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Suena fuerte esto, ¿verdad? Y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Versículo 10. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Aunque no diga la casa del desgraciado, ¿verdad? Ahí estamos mal. O sea, que no tiene la gracia, ¿verdad? No me malinterprete. Sin la gracia de Dios. Mire, hermano, esto era algo muy severo. Que una mujer le quitara el calzado del pie al hombre y le escupiera en el rostro. Esto representaba, como se lo dije, una gran deshonra. Por supuesto, que ningún hombre en esos tiempos quería pasar por esto. ¿Quién? Así que cada miembro de la familia tenía un gran interés en la mujer con quien el hermano menor o más joven se casara, porque pudiera ser oprobio a cualquiera de los otros hermanos. Recordemos que Ruth era viuda, su esposo Malón había muerto y la propiedad se había perdido. Ella necesitaba un pariente redentor, necesitaba a alguien que la redimiera. Y hay un hombre que está enamorado de ella, se llama Boaz, el cual es el indicado para convertirse en su pariente redentor. Vayamos al capítulo 3 otra vez, Ruth 3, versículo 2. Y leamos este versículo. ¿No es Boaz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado,
He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Les leo este versículo en otra versión. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Noemí le dijo a Ruth que fuera a la era con vos. Y pídele, por favor, le dijo, que sea tu pariente redentor. Una era, voy a explicarlo, era una superficie lisa y plana que se utilizaba para cosechar el grano. En ese espacio el grano de la cosecha se separaba de la cáscara o paja y luego se lanzaba al aire para que el viento se llevara la paja y dejara solamente el grano. La era se instalaba por costumbre en la parte más alta de la colina para que el viento pudiera soplar a través de ella desde cualquier dirección. El grano se aventaba cuando empezaba la tarde y todas las familias que trabajaban en cierto campo, por ejemplo el dueño, su familia y sus siervos, acampaban alrededor de la era. En aquella tierra el viento empieza a soplar en las horas de la tarde. Por la mañana no hay brisa alguna, pero en la tarde el viento comienza a soplar y se lleva el polvo y la arena por todas partes. Luego a la puesta del sol o durante la noche el viento deja de soplar. Ahora, cuando el viento comenzaba a soplar, los hombres empezaban, era el momento de trabajar arduamente para aventar el grano. Y cuando el viento dejaba de soplar, los hombres tenían que dejar de aventar el grano. Luego, al concluir esta labor, celebraban con una gran fiesta religiosa. Y mis hermanos, muchos de los hermosos salmos que tenemos aquí, que hablan algunos sobre la naturaleza, eran muy apropiados para esta fiesta de la era. Por ejemplo, el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces ahí estaban bajo los cielos azules, bajo la luna y las estrellas de la noche, comiendo y dando gracias al Señor por una gran cosecha. Era un tiempo de darle gracias a Dios por su gran bondad y por su gracia. Así se celebraba la era en los tiempos de Ruth y Boz. Y así nosotros deberíamos de estar celebrando todos los días por el pan que el Señor permite que tengamos en nuestra mesa. Amén. Lo que sea, mi hermano. No desprecie, no desaproveche tampoco el alimento que tiene ahí. Aprovechelo al máximo. Hay gente que muere de hambre. Y precisamente esta familia, Noemí, Elimelech, su esposo, y sus hijos, Malón y Kelión, estaban muriendo de hambre. Por eso salieron de Belén a buscar otra oportunidad. Pero no les fue bien. Entonces tenemos que darle gracias a Dios también por el pan que tenemos. Versículo 3, ahí en el mismo capítulo 3. Vamos a leer este versículo. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, ya expliqué. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Lo que Noemí le pidió a Ruth que hiciera no era algo inmoral o malo. ¿Usted cree que Noemí le pediría a Ruth que hiciera algo malo durante la celebración de un servicio religioso? Solo los mal pensados, los maliciosos, pueden pensar tal cosa. Esta era una cosa amable. Ruth tampoco debía forzar a Boz. No era necesario porque él ya estaba enamorado de ella. Noemí sabía también cómo pensaban los hombres. Tuvo esposo y 2 hijos, todos varones. Por eso le instruyó a Ruth para que le dijera a Boz que ella quería que él fuera su pariente redentor. Y en este versículo, mi hermano, se encuentran 3 cosas de suma importancia que Ruth tenía que hacer. Sigan: lavarse, ungirse y vestirse para presentarse delante de Boz. Noemí le dijo
a Ruth, perdón. Date un buen baño. Por favor, date un buen baño con el agua más limpia que encuentres, porque debes de presentarte bien limpiecita delante de vos. Después de eso, saca ese frasco de perfume riquísimo que te dio mi hijo en Moab, que no has usado, por cierto, desde hace mucho tiempo, y te unges para que desprendas un olor agradable. No olvides tampoco ponerte el mejor vestido que tengas. Tienes un vestido hermoso, ese que te gustaba mucho para salir con mi hijo. Si vos se enamoró de ti cuando estabas trabajando en el campo, ahora que te vea bien ataviada, seguro que no va a quitar su mirada de ti. Mis queridos hermanos, todo hombre, toda mujer necesita ser lavado, necesita ser lavada de sus pecados por el Señor para acercarnos a Dios. Primera de Corintios 6:11, que les leo, dice así la palabra. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y este versículo tiene un enlace muy interesante con el anterior. Veamos lo que dicen los versículos previos. Primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es decir, no te engañes, ni dejes que te engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Ay, puta, se me vienen tantas cosas a la mente cuando leo estos versículos, porque el mundo está muy mal, está muy mal. Esa ideología de género es un pensamiento, así les voy a decir, que ha surgido del mismo infierno, y que está destruyendo vidas. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán al reino de Dios. Pero aún así, mi hermano, el Señor, con esa sangre preciosa, puede lavar los pecados del fornicario, de los idólatras, de los adúlteros, de los afeminados, de los que se echan con varones, de los ladrones, de los ávaros, de los borrachos, de los maldicientes, de los estafadores, etcétera, etcétera. Siempre y cuando se arrepientan de sus pecados y crean en su sacrificio. Todos ellos tienen esperanza, porque la sangre del Señor tiene poder para limpiarlos. Amén. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos ha limpiado, por eso aquí el versículo dice, mas estos, o mejor dicho, y esto erais algunos. ¿Quién era, por ejemplo, maldiciente? Yo creo que todos éramos maldicientes, ¿no? Levanta su mano conmigo. Estafador, idólatras. Algunos todavía siguen siendo idólatras, ¿sí sabían? Porque la idolatría va más allá de postrarse a ciertas imágenes. Puede ser un pecado una persona, el dinero, pero el Señor nos ha lavado con su sangre de todo pecado. Mas estos eras algunos, pero ya fuiste lavado y santificado, dice el apóstol Pablo, apartado para el Señor. Y ahora sabemos que el Señor, mi hermano, viene por una iglesia pura, santa y sin mancha.
Ahora nosotros como cristianos debemos lavarnos con el agua limpia de la palabra todos los días. ¿Recuerda esa conversación entre Jesús y Pedro cuando tuvieron varias? Pero hay una en Juan 13, versículo 8 al 10, donde Pedro le dice: lávame por completo, Señor. Y le dice: no te voy a lavar por completo, no es así, Pedro. Lávate tú, toda lo demás. Yo te voy a lavar los pies. Porque el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todo se hablaba de Judas. Entonces, recordemos, nuestros pies son los que nos conducen. Nos pueden llevar a lugares como este lugar donde se adora, se honra a nuestro Dios, escuchamos la palabra, pero también nos puede llevar a otros lugares. Y a veces nos contaminamos nuestros pies con el polvo del mundo. Por eso es necesario que nosotros todos los días nos limpiemos los pies, pidiéndole perdón al Señor, todos los días, por lo que vimos, lo que escuchamos, tantas cosas que nos rodean. Por cierto, como les he mencionado, los sacerdotes eran lavados con agua, lo que nos habla de pureza moral o santidad para que pudieran ejercer su ministerio. También eran rociados con sangre. Y esto nos habla de expiación, remisión y purificación. Tanto los sacerdotes como los utensilios del tabernáculo estaban dedicados a Dios por la sangre. Ruth, úngete antes de ir con vos. Pregunta, mi hermano, ¿a qué huele nuestra vida delante del Señor de los hombres? Romanos 15:31, que les leo, dice así: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿A qué huele nuestro servicio? ¿Sabía que al Señor le servimos en todo lugar, en su casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar? Porque somos siervos, somos doulos, somos esclavos de Dios. En todo lugar podemos servir a Dios. Daniel, le dijo el rey, el Dios en el que tú crees, al que continuamente sirves, te ha podido librar. Estoy parafraseando. Continuamente sirves. Y estaba en Babilonia. ¿Ve que podemos servir en todos lados? Vivía en Babilonia, pero no para Babilonia. Servía a Dios ahí. ¿A qué huele nuestro servicio? Es olor grato y agradable delante de Dios. Las Escrituras dicen que Ruth hizo todo lo que su suegra le dijo, al pie de la letra. Voy a seguir tus instrucciones. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¡Qué mujer tan obediente! Mi hermano, obediencia. La obediencia agrada al Señor. La rebeldía no le agrada al Señor. Dios Padre se complació mucho con el Señor Jesús porque era obediente, y obediente hasta la muerte de cruz, dice la Escritura. Mateo 17:5, les leo unos versículos. Dice la palabra que mientras él aún hablaba, Jesús, están en el monte de la transfiguración, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, hablando de Jesús, en quien tengo complacencia, Él me agrada. Después les dice a los que estaban ahí con Jesús: escúchenlo a Él, obedézcanlo a Él. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó. ¡Qué escena tan hermosa! Y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. La vida de obediencia de Jesús ha sido el mejor perfume, el mejor aroma que se ha ofrecido delante de Dios. Anda, busca el vestido para presentarte delante de Dios. Mire, cuando las tribus de Israel acampaban, el tabernáculo se levantaba. Entonces los levitas
asentaban sus tiendas alrededor y las tribus restantes formaban con sus tiendas otro círculo exterior junto a su bandera. Eso lo pueden encontrar en el libro de Números. Y así tanto el campamento como durante la marcha al tabernáculo ocupaban la parte central. Jesús, el centro de todo, siendo el objeto sobresaliente, el arca del pacto, debido a su hermosura cubierta de color azul. Esto representa pues también la presencia de Dios, ¿no? Ahora, una vez que las diferentes partes del tabernáculo fueron construidas, toda la atención se centraba en torno a los vestidos del servicio, las vestiduras santas de Aarón y de sus hijos. Se centraba ahí. Literalmente eran vestiduras de santidad, y todo eso era para honra y hermosura. Estas vestiduras santas, como lo he mencionado en previas enseñanzas también, de los sacerdotes, estaban compuestas por el pectoral, por el efod, por la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Samuel, pequeño, tenía su efod, sus vestiduras para ejercer su ministerio delante de Dios. Voy a darles un ejemplo: la túnica blanca. Esta túnica de lino, de hechura bordada primorosamente, de inmaculada blancura y de la más fina calidad, formaba parte de la ropa interior que debía de vestir el sacerdote. Era la primera pieza que ellos se ponían. Para ver el tejido de la túnica tenían que acercarse bien al sumo sacerdote. De la misma forma, nosotros tenemos que acercarnos a Cristo para contemplar su belleza y su hermosura. La blancura inmaculada de esta túnica es el tipo del carácter justo de nuestro gran y sumo sacerdote, y nos muestra su pureza desde la cabeza hasta sus pies. La blancura del lino sugiere aquí la justicia perfecta con la cual estamos revestidos todos los hijos de Dios como sacerdotes. Cristo teje por su gracia nuestra vestidura sacerdotal, y por la fe nos la ponemos, y así quedamos aptos para ejercer nuestro servicio aquí en la tierra y para entrar en el palacio celestial. Todas estas prendas realmente son vestiduras de gala, son las mejores para acudir a una cita, a la más importante que tenemos, una cita con nuestro pariente redentor. ¿Quién es su redentor? El Señor Jesús. Él nos redimió, Él nos compró a precio de sangre, dice la palabra. En toda vestimenta santa del sacerdote, que eran llevadas para honra y hermosura, encontramos nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. Los sacerdotes, antes de oficiar como tales, tenían primeramente que purificarse y dedicarse a fin de que pudieran ayudar al pueblo a hacer lo mismo. La palabra dice en 2 ocasiones que Ruth obedeció todo lo que le dijo su suegra. Siguió las instrucciones cuidadosamente, se lavó, se ungió y se vistió para ir con voz a la era. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas, dice la Escritura. Ruth se presentó limpia, pura, con un aroma agradable y con un vestido muy hermoso delante del que un día no muy lejano se convertiría en su pariente redentor. Y en este mensaje yo creo que, aunque estamos viendo la historia entre Boaz y Ruth, podemos darnos cuenta de que se trata del Señor Jesús y de su iglesia. Pero por supuesto, y bueno, nos hace falta mucho todavía para presentarnos delante de Dios. ¿Cómo está su vida, hermano? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo estamos delante de Dios? Hace unos momentos yo le decía a una persona
Todos nosotros conocemos y sabemos que Dios es santo, 3 veces santo. Todos lo sabemos. ¿Cómo tendríamos que vivir todos los días delante de un Dios 3 veces santo? Y que la palabra dice que los ojos de Dios, los ojos de Jehová recorren toda la tierra. ¿Cómo deberíamos de vivir? Agradando a Dios, viviendo en santidad, separándonos del mundo, de las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y viviendo para Dios, consagrados para Dios. Así deberíamos de vivir, sabiendo que todos los días la mirada de nuestro pariente redentor está sobre nosotros. Ahora, a aquellas personas que andan mal les aterra. ¿Cómo es posible que ese Dios del que me hablas me está viendo y estoy yo en la noche haciendo mis fechorías? Por supuesto que les aterra, pero a un hombre o una mujer que camina en obediencia, en santidad, la mirada del Señor representa cuidado y protección. Dios me está cuidando. Cuando usted sale jovencita ahí a las 9 de la noche, se le hace tarde y de repente por ahí vea un malandrín, ¿verdad? Sepa que Dios la está cuidando. Sepa que Dios la está cuidando. Si usted camina en obediencia y está agradando a Dios. Pues bueno, nos estamos preparando para ese encuentro, para esa cita. Un día nos encontraremos con nuestro pariente redentor. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios por su palabra y le voy a pedir a